Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Negocios son negocios, donde nosotros hablamos del mercado, de la economía, de las finanzas, donde escarbamos y nos interesa muchísimo conocer aquellos datos precisos que nos ayuden a entender de una manera más lógica, una manera más transparente, qué está pasando en nuestra economía en este momento en Bolivia. Tenemos unos buenos invitados el día de hoy, así que Efraín, ¿cómo estás, Efraín? Qué gusto. Hola, Javier, mucho gusto nuevamente, encantado de estar aquí en el programa. Pero hoy vamos a tocar un tema que la verdad preocupa muchísimo, ¿no? Así es. El tema de los incendios forestales, las quemas, la contaminación ambiental en la ciudad, en el departamento, en Bolivia. En Bolivia. Es Y aquí hay que escarbar qué es lo que realmente está pasando, quiénes son los que están generando esta polución o estos chaqueos, quiénes ya no están generando estos chaqueos. La gente está un poco extraviada en ese tema, así que por eso tenemos estos invitados. Para ello hemos invitado, aquí está con nosotros, saludamos a Rolly Mancilla, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Santa Cruz, y también está con nosotros Gabriela Cibauti, directora general del Colegio de Ingenieros Forestales. Un gusto que ustedes estén aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros como Sociedad de Ingenieros siempre gustosos de participar de estos espacios, tanto económicos, técnicos, que preocupan a nuestra sociedad civil en general, ¿no? Qué bueno. Rolly, empecemos con la pregunta al hueso de una vez. A ver, estamos viendo en este momento por imágenes satelitales de Greenpeace que los focos de calor, estamos pasando los 1.200 focos de calor en Bolivia, nos está ubicando en el segundo lugar a nivel mundial con el país de mayor focos de calor. Australia está en el primer lugar con un número bastante grande, y de ahí si hacemos desnudamos el número o rascamos un poquito más el número, Santa Cruz estaría con 400 focos de calor en este momento, La Paz con 230 incendios, Cochabamba con 176 y Pando con 17 focos de calor. Los bosques son los más dañados. Se calcula que del 2014 a la fecha hemos perdido cerca de 7 millones de bosques en Bolivia. Los parques naturales están en riesgo, el ecosistema está en riesgo. ¿Qué está pasando? Mire, justamente como toda la población y nosotros también como sociedad de ingenieros, alarmados ante uno despierta y veíamos la ciudad inundada de humo, ¿no? Es así que desde el día lunes ya nos reunimos con el equipo multidisciplinario de las 3 especialidades que manejamos, sea el Colegio de Ingenieros Forestales, Civiles, Hidráulicos, agrónomos, químicos, para que todos podamos aportar y dar sugerencias y ver, como usted dice, hacer un análisis de qué es lo que está pasando, porque esto no ha sido de la noche a la mañana, esto Así no es. es de este año, No ya es de este veníamos año. viéndolo y se tenía que haber ido previendo, ¿ya? Y quizás aquí hacemos un llamado a nuestras autoridades y hablo de los 3 niveles de Estado, no solo uno, o sea, municipal, departamental y nacional, porque ellos tuvieron ya que prever y ver qué medidas tomar o qué acciones tomar y las medidas de mitigación correspondientes para evitar que suceda esto. Es decir, sabemos que tenemos un modelo productivo cruceño donde tenemos que ampliar nuestra área de siembra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente también exportamos a nivel internacional, pero hay normas que cumplir, ¿no? Y así también los asentamientos. Entonces hay que ver la ley y ver cómo hacer que el que va a incendiar, primero que nada que esté controlado, y otro que no lo haga así abiertamente, porque las quemas ilegales es lo que más nos afecta. Claro. Entonces las sanciones se tienen que endurecer. Yo leía el día de ayer en una nota donde se le castiga creo que $0.2 por hectárea. O sea, es 25 centavos. Sí, es irrisorio. O sea, y cualquiera pues entonces quema y después paga la multa. Claro. Pero si se lo endurece, ya le va a doler el bolsillo. Claro. Porque es ahí donde se le tiene que atacar lastimosamente. Pero ahora hay tecnología, Rolly, ahora hay miles de formas de ahorrar los costos para generar siembra, no necesariamente tienes que chaquear. Y ahí, Efraín, bueno, el dato alarmante es que es el chaqueo ilegal, son los avasalladores o este tipo de gente, supuestamente los que estarían generando este tema. Pero muy interesante, Rolly. Gabrielita, tú que estás ahí en el tema forestal, el dato es preocupante, el 68% del departamento de Santa Cruz está en riesgo de incendios. 68% de Santa Cruz. ¿Cómo se explica esto, Gabriela, desde tu punto de vista como Colegio de Ingenieros Forestales? Bueno, nosotros también estamos muy preocupados, ¿no?, por este tema, pero como ustedes lo vienen diciendo, la mayor fuente de la cantidad de los focos se encuentran en el Choré, ¿no?, que es una zona en la cual se está viendo bastantes comunidades asentadas, que hay que ver eso,
porque en este caso es donde ellos no hacen el tema de unas quemas controladas, ¿no? Ellos no toman sus cuidados que deben de tener, de avisar a los vecinos, correcto, porque no saben y porque también a veces ellos son inconscientes, ¿no? No toman en cuenta de lo que puede suceder después. Y el juego, cuando hay viento, que estamos en estos meses con muchos vientos, y no se hace una quema controlada, entonces ya se sobresale y pasa de los niveles y ocurre lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En esta gestión, que ahora la mayor fuerte viene, como sabemos, ya del norte, ¿no? El año pasado era la zona de la Chiquitanía, la mayor, la más afectada, entonces ahora se ha trasladado a la otra zona, que es mucho más denso, es una vegetación más espesa, más densa, y eso es lo que ha generado una mayor humadera hacia esta zona, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son las principales causas de estos focos de calor, estos incendios en Santa Cruz y, bueno, en el departamento? ¿Sí? Al haber una migración de personas del exterior, pues, ¿no? Y al abrir sus chaquitos que son pequeños, entonces ellos no utilizan unas maquinarias para hacer sus desmontes. Claro. En su mayoría de los casos son desmontes manuales. Entonces estos desmontes manuales son los que hacen que ellos tengan que hacer sus quemas y provocan todo esto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la expansión agrícola, ¿no? De la frontera agrícola, ¿qué tipo de tecnología usan los agropecuarios o la gente dedicada a la ganadería para expandir cabalmente su frontera agrícola? Pasa que cuando ya son desmontes grandes y se los realizan con maquinarias, oruga, ¿qué se hace con la materia del vegetal verde? Se lo arrincona y se va dejando franjas, entonces eso genera y provoca una forma de quema más controlada, porque usted tiene que controlar aquí, que no pase, pero tiene un tablón que no hay vegetación, entonces no hay cómo la quema salte hacia otro lado. En cambio, el desmonte pequeño, que es el desmonte que realizan el tema de las personas que entran a una nueva área, como en el caso del Choré, hacen desmontes y queman alrededor, entonces es difícil controlar los 4 o 5 lados de su polígono que ellos tengan y fácilmente salta una llama y ya no va a encontrar un área que va a estar libre, sin vegetación, va a encontrar un bosque, ¿no? Que con estas épocas la mayoría del bosque está seco, entonces facilito de que eso se prenda y se incendie y ya no lo puedan controlar, ¿no? Gabrielita, a ver, vamos con números, porque eso es lo que a mí nos interesa en este programa. De acuerdo a un informe del Banco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, cada hectárea deforestada aumenta el PIB del país aproximadamente en $1,000. O sea, es negocio para Bolivia este tema. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que es lo que tú estás diciendo. Los agricultores menos productivos son los que más contaminan y los agricultores más productivos son los que menos contaminan y generan ingresos para el país. ¿Está bien esta lógica? ¿Es así? Sí, correcto. Viéndolo desde ese punto de vista, como usted lo menciona, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando hay el tema de estas quemas, no queda un chaco totalmente limpio y no genera una misma cosecha de lo que se siembre, pues, ¿no? Eso es lo que dice ANAPO, que ellos no queman porque destruye también los minerales de la tierra. Correcto, o sea, no, en realidad la quema en sí es una práctica tradicional de años antes, pero que se la realiza porque es económica, ¿no? Claro. O sea, la hacen porque es más económica que agarrar y contratar un equipo que cuesta más y que quizás si tu superficie que vas a desmontar son 5 o 10 hectáreas, no te conviene llevar desde distancias lejos una oruga que te va a cobrar su transporte para hacerlo. Entonces fácilmente contratas un motosierrista que te lo corte y te sale menos, ¿no? Te cuesta menos. El impacto es terrible, ¿no? Y ahí lo que dice Rolly es fundamental. Necesitamos una legislación que diga, vas a tener que traer tu oruga, porque si no te voy a multar. Claro que sí. Ahí tendríamos que sentarnos y analizar cuál sería el límite o los parámetros a tomar para la multa que se va a imponer a los que infrinjan, ¿no? Que es una ridiculez de multa. Sí, ¿no? Ahorita sí, ¿no? Y aunque se eleve la multa, Efraín, ¿sabes qué? El tema no es un tema de zanahoria y palo. Igual van a seguir chaqueando porque igual van a seguir pagando la multa. El tema es restringir las quemas, prohibirlas por ley. Debería estar prohibido las quemas. ¿Es así de extremista la que debería ser, Gabriela, sí, o no tanto? En realidad la ABT tiene ya medidas, ¿no? Donde ellos sí sancionan y hay leyes ya hechas. Claro. ¿Qué es lo malo? Que no se lo está aplicando. O sea, no se ha visto una persona
que se ha ido presa porque incendió, porque hizo esto, aquello, ¿no? Ya pasó en la Chiquitanía y no tenemos una lista de los infractores que realmente están siendo procesados o que han sido procesados. Entonces eso no se ha mostrado. Y como no ha habido ese antecedente, entonces la gente piensa que no se hace nada, ¿no? O quizás sí existe, pero no nos lo comentan o no está publicado. O sea, la normativa para estos infractores es muy suave, se puede decir, porque estaba leyendo que tienen cárcel de 2 incluso a 5 o 6 años, pero que aquellas personas que se han identificado se han asumido a un juicio abreviado y le han dado perdón judicial, por ejemplo, ¿no? O ya no, o ¿cómo se dice esto? Ellos llegan a tener lo que es el arresto domiciliario. Entonces, lo que aquí hace falta es tener una ley más dura, que sancione más fuerte, y para ello es importante el trabajo de la Asamblea Legislativa, ¿no? Claro, y que las hagan cumplir, ¿no? Como comentaba la ingeniera, hay leyes, pero quizás no las hacen cumplir. O sea, que se les siga el proceso correspondiente y que paguen y que se los procese, ¿no? Para que se hagan responsables del daño que han causado. De lo que estamos hablando es de laxitud de la norma, de la implementación de la ley. Cuando la ley es laxa, nadie la cumple. De acuerdo al último informe, Efraín, la ABT habría iniciado 127 procesos en contra de los responsables de quemas no autorizados en estos días, 120 procesos. Se habrían emitido 60 citaciones en comunidades campesinas, comunidades indígenas y propiedades privadas. Habrá que ver si estas causas prosperan en cárcel y en multa, porque si no prosperan hacia ese camino, quiere decir que aquí cualquiera puede quemar, porque van a decir, como dice Rolly, no pasa nada, yo sigo quemando, pago mi multa, o si me vienen a citar, igual no voy a entrar a la cárcel. Entonces, la laxitud de la norma, Gabrielita, está poniendo en riesgo la productividad y la economía de este país. Correcto, porque no es solamente tu espacio, tus 10, 5 hectáreas que vos has quemado, sino que eso que no has controlado ha generado que se pase al vecino, que se pase a una área protegida, ¿no? Y que el desmonte sea mayor. Entonces, quizás la ABT te sanciona sobre tu predio, sobre tu área. Habría que ver el tema de cómo hacer por los daños generales ocasionados, ¿no? Claro, de acuerdo a la ABT, por ejemplo, hasta el 24 de octubre, ayer que se está emitiendo este programa, el país habría perdido 2 millones de hectáreas por los incendios forestales, Efraín. 2 Tremendo, millones. es un dato. De esa cantidad, el 23% es bosque y el 77% áreas agropecuarias, sabanas, entre otros temas. O sea, son datos muy alarmantes, Rolly y Gabriela. O sea, esto no es chiste. Alguien debería asumir la responsabilidad con madurez política para generar un cambio en este tema. Claro, y como mencionaba Gabriela, ¿no? Quizás se lo sanciona por las 5 hectáreas que él precisamente quemó, pero el daño inducido, o sea, porque él, si bien quemó 5 hectáreas, saltó a otra área y se quemaron 1000. Entonces, ahí habría que ver los juicios de responsabilidades, ¿no? Sí, Y como Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿ustedes están planteando alguna propuesta o qué medidas se requieren del Estado con urgencia para poder mitigar esto? Sí, ya nos hemos adherido a la mesa técnica convocada tanto por la Gobernación, por el Comité Cívico, hasta en las campañas de recolección de ayuda, ¿no? para mitigar los incendios. Estamos trabajando en conjunto, aún no han salido los resultados, pero se quiere trabajar en lo que es la ley, ya para endurecerla quizás un poco, ver el tema de los métodos para evitar los incendios, o sea, que cambiemos, que por ejemplo cuando hacen el chaqueo, que ya no lo incendien, pero ¿cómo se lo va a inducir a que el poblador, a que el colono haga ello? Diciéndole, mira, tu materia orgánica que has chaqueado, producila en energía o en abono. En superabonos que ya hay con distintos químicos, entonces promover que él ya no queme, ya no tenga que quemar. Pero obviamente hay que incentivarlo, ¿no? Decirle, mira, te vamos a dar estos químicos para que vos los mezcles con estos materiales orgánicos y vas a sacar este abono y lo vas a vender o nosotros te lo vamos a comprar, ¿no? El gobierno, ¿no? Sea gobierno central, departamental. Entonces, ahí ya vamos gestionando que se cambie la idea del incendio. Ya los grandes sabemos, como comentaba Gabrielita, que ya no utilizan este tema de la quema porque ya lo tienen mecanizado y hasta lo tienen por franja, entonces ya está resuelto. El pequeño es el problema, pues entonces promovamos a que él tampoco tenga que quemar. El pequeño es el problema, exactamente, es lo que decía el Banco Mundial, el Banco Interamericano, de Desarrollo. Los agricultores menos productivos son los que más están contaminando, por lo tanto, deberían recibir alguna ayuda
que genere más ingresos, que utilicen tecnología y que dejen de contaminar, porque los grandes ya tienen resuelto el problema. Exacto. Correcto. Que en vez de que lo quemen, hagan eso, industrializar esa materia, ¿no? Y que les sirva de abono, recuperan el dinero que van a invertir en contratar equipos mayores. Aquí ¿no? hay un tema de fondo también, Gabriela Rolli, y es el tema, ¿sabes cuál, Efraín? No me voy a meter en Honduras, no te preocupes, pero cuando nosotros tomamos decisiones como personas civiles, afectamos a un entorno muy pequeñito. Pero cuando el político toma malas decisiones, afecta a la ciudad en su conjunto. Y eso es grave. Entonces, estamos viendo un tema de que las malas decisiones políticas están afectando sistemas productivos, cadenas productivas, contaminación, salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa negligencia no es menor, es una negligencia mayor, diría yo, ¿cierto? Sí, y justamente también a raíz de... Pasa que cuando suceden estos problemas salen muchas noticias a la luz que Claro. a veces nos olvidamos. Mencionaban, tenemos este problema, pero ¿qué pasó con el Ministerio de Medio Ambiente que no venía previendo estos problemas Claro. o ya controlando desde meses pasados? Pero si el último ministro está preso, entonces... Entonces ahí había algo mal, ¿no? El mismo del INRA creo que estaba igual con problemas legales, el ex, ¿no? Sí. Entonces las autoridades que nos están gobernando, las autoridades que han puesto en estos cargos, quizás no están realizando el trabajo adecuado y nos perjudica a todos. Y aparecemos con humo todas las ciudades. Gabriel, Quizás sí, lo que se puede hacer para actuar rápidamente es tener normativas a nivel municipal, ¿no? Como lo tiene Santa Cruz, y creo que es el único municipio a nivel departamental que tiene una normativa que regula y también bueno, los otros municipios no lo tienen, entonces ahí hay que actuar rápidamente, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Claro, bueno, trabajar a nivel país, ¿no? No solo Santa Cruz, No solo sino Santa todos los departamentos que están afectados. La Paz también está con el aire contaminado. Santa Cruz quizás es el peor caso y por eso somos los más alarmados y por eso aquí se están sentando las mesas técnicas, pero esto es un tema del país completo. Sigamos con cifras, Gabrielita Rolli, cifras lamentables, negativas. La mayoría de las quemas afectan a los bosques, 1.291 bosques, de acuerdo a las cifras que han arrojado oficialmente y se han publicado en los medios. A las áreas de agricultura, cerca de 365 áreas de agricultura. Los humedales, en 121 humedales, pastizales, 97, matorrales, etcétera. Es decir, la superficie quemada hasta el momento alcanzaría 157,000 hectáreas en lo que va del año. 157,000 hectáreas. Y año contra año me imagino que esa cifra se debe incrementar. Entonces, no estamos haciendo, esto no es un tema, no es una broma, debería tomarse una decisión. Pero ¿qué más podemos hacer, Rolly y Gabriela? ¿Qué más podemos hacer frente a este tema? Tocar puertas, hacer un gran cónclave, hacer un gran encuentro nacional de ver la normativa, la ley, porque al final, al parecer, nadie está queriendo asumir la responsabilidad en todo esto. Hacer un llamado a nuestras autoridades, ¿no? Las llamadas por ley para hacer este control, para trabajar en ello, para la prevención. Yo creo que ellos son los que tienen bueno, ni siquiera creo, ¿no? Son los que tienen la tuición para realizar este trabajo y que estas cosas no sucedan. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. En esta mesa técnica más bien están sentados todos, están los 3 niveles de Estado y todos preocupados porque ya saltó a la luz y es visible el problema ambiental que tenemos. Entonces, que sirva para el fondo que tocamos, para que a partir de ahora nuestras autoridades y nosotros mismos, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros, que es como el brazo técnico de la sociedad civil organizada, claro, estemos atentos y los presionemos. El control social está en la ley. Claro. Todos podemos reclamar a nuestras autoridades y decirle, oiga, cuando estemos en marzo, abril, mire, ya se acerca agosto, ¿no? Cuidado que nos pase lo del año que viene y presionarlo. Claro, y todo, correctísimo. justamente este tipo de espacios, ¿verdad? Que no sean puras noticias rojas como vemos los noticieros, sino más bien aquí, miren, ya estamos en marzo, abril, ya van a comenzar las épocas de siembra, consultaremos a nuestras autoridades o hasta los invitaremos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Si ¿Qué ya se están está haciendo? capacitando al personal, a la gente, ¿no? Socializando. Y creo que algo que es importante es saber cómo vamos a controlar esto en los bosques, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de un lugar donde no hay control, no hay cámaras, es difícil llegar, el acceso. Pero, Gabriela, ustedes como colegiado,
¿Qué es lo que sugieren? ¿Basta con los guardabosques? ¿Basta con el trabajo que está haciendo el Estado? ¿Qué se debería hacer para tener un mayor control ahí en esa área de los bosques? Claro, cuando ustedes conservan o cuando ustedes preguntan el tema en primer lugar está el tema de los bosques en este año, ¿no? Porque antes en el tema de la chiquitanía eran más el tema de los pastizales. Ahora es súper alarmante porque ustedes saben el tiempo que demora un árbol en crecer tan grande, ¿no? La cantidad de oxígeno que genera un árbol es grande. Entonces deshacer todo eso es preocupante, es muy alarmante. ¿Tienes ese dato, Gabrielita? ¿Cuánto tarda en crecer un árbol? Todo depende 50, depende de la años. especie, pues, ¿no? Promedio, Entonces, 25. justamente donde está el foco de calor ahora, que es la reserva del Choré, son bosques inmensos que han debido de tardar unos 200 años en crecer, ¿no? O sea, es una reserva, son árboles grandes. Vamos a tardar otros 100 años en reponer esos árboles. Correcto. Generaciones enteras. Es alarmante realmente. Entonces, lo que pienso yo que hay que hacer es ver, he visto que ya la ABT se está moviendo en el tema de las infracciones, recalco, no solamente hacer las citaciones de comparendo y ya cumplimos, ¿no? Entonces, es llevarlas hasta el final, que hayan realmente antecedentes, cosa que el usuario o el infractor la piense 2 veces antes de hacerlo, ¿no? Que tenga miedo de hacerlo. Si es suficiente el tema de los guardabosques, en el tema del bosque nunca es suficiente el personal, pues, ¿no? Por lo que usted dice, las condiciones, aunque ahora ya existe mucha tecnología, pero hay en áreas donde no hay el tema de los teléfonos, no hay líneas, entonces mientras más personal haya, es bienísimo. No sé si ustedes vieron de que ayer se dijo que se dispuso como 3.000 policías para el tema de... Para resguardar el trabajo de los bomberos. Ajá, correcto, para el control, desmonte, de quemas y todo, ¿no? Pero yo no sé, en la foto no vi la parte de la gobernación y hasta donde yo sabía los que iban capacitando a los municipios era la gobernación. Entonces la gobernación quizás hasta tiene un listado de ya bomberos preparados y capacitados técnicamente en ciertas áreas donde quizás puedan ser los jefes de cuadrillas para este tema, ¿no? Entonces yo no sé, quizás también estos 3.000 policías están capacitados ya en el tema de bombero, pero cuando se trata de juego y de incendio, no cualquier persona puede ir a meterse y a quererlo apagar, porque inclusive puede ser perjudicial para un equipo de trabajo que no esté capacitado para apagar, ¿no? Se pueden inclusive ocasionar desastres. ¿Sabes qué es lo que yo creo, Gabrielita, Rolly? Que aquí hay 2 conceptos que se han posicionado muy bien en Bolivia. La normalización de lo que no es normal y la improvisación cuando no debería improvisarse. La normalización de que es normal que chaqueen, o es normal de que yo chaquee, o es normal de que haya estos chaqueos. Y el tema de la improvisación, ¿cómo yo ataco estos chaqueos? Como dice Efraín, yo voy mañana, tú andas pasado. Improvisamos y normalizamos. Es así, Rolly, estamos normalizando lo que no es normal y estamos improvisándolo donde no deberíamos improvisar. Así parece y es triste, la verdad, ¿no? Y es como le comentaba hace un momento, nosotros como Sociedad de Ingenieros estamos participando quizás un poco más activamente en este tema, tanto de incendios y cualquier tema técnico que salga en la ciudad, en la región, y estamos haciendo el trabajo de presión, como el control social, y lo vamos a realizar. Este tema de los humos no es que nosotros lo vamos, así como el de los acuíferos. El tema de los acuíferos venimos desde el año pasado, pero cada que sale nuevamente o se acuerdan de nuevo de nuestros acuíferos, estamos saliendo nuevamente a las noticias, dando los datos técnicos que tenemos, y aquí así también lo vamos a hacer. El tema del ya no quemar, que los pequeños colonos ya no quemen, sino más bien esta materia orgánica que ya han chaqueado lo transformen en abono. Vamos a estar nosotros ahí encima y lo vamos a seguir comunicando porque es una posible solución. Claro. A evitar una alternativa, ¿no? Una alternativa. Y así vamos a que la ley se modifique, es otra, ¿no? Que se endurezca, otra opción. Y también vamos incentivando la no quema, otra. Entonces, si tenemos varias alternativas, ya para el año no debería suceder esto. No debería. El año 2020 fue el récord que alcanzamos en contaminación y ahora el 2023 hemos roto todos los récords. Entonces el año que viene ya no debería darse esto. Nosotros podemos dar todas las sugerencias o los mejores, las mejores intenciones, pero no tenemos la tuición de intervenir.
Pero si nos abren las puertas y nos permiten trabajar en conjunto, lo vamos a hacer, y tengan claro que vamos a llevar por ese lado del lado de la ley del control social. Por ese lado vamos a llegar y le vamos a decir no. O sea, nos tienen que abrir la puerta porque somos el control social. Y justamente el control social técnico en este tema. Según la cifra del Índice de Calidad del Aire, el ICA, estuvo en 313 el nivel. Extremadamente malo. Extremadamente malo. La verdad que entre los países más contaminados del mundo. Y claramente después de China. Vamos a hablar, después vamos a estar hablando con un experto en este tema y cómo daña esto a la salud pública, ¿no? O sea, a la economía es claro, pero a la salud pública es otro punto, otro aspecto que hay que hablarlo, y es importante tener un plan global que englobe todo, ¿no? Cabalmente el tema económico, el tema de la salud pública, y cabalmente tener una comisión no solamente del sector privado, sino público-privado, ¿no? Porque afecta a todos, exactamente. ¿Será que se puede hacer esa cumbre multisectorial, Rolly? Se tiene que hacer. Se debería hacer, ¿no? Con estos problemas que vemos, que nos sirvan para unirnos y trabajar de mejor manera. Y lo veíamos en estos días, justamente hablando del perjuicio económico. Este lunes a las 7, 8 de la noche yo tenía una reunión, entonces salí y ya previendo que el tráfico iba a estar pesado. Y no había mucho tráfico, o sea, las personas ya estaban en sus casas, porque no podían trabajar así, de esta manera. Entonces, mire cómo ya cortó el movimiento económico, claro. El transporte era menor. El ausentismo laboral. Ajá, claro. Sí, yo estaba ahí y dije, ¿qué hora es? 7:30 de la noche. Claro. Y otras veces no, bueno, uno reniega que no puede circular, pero estaba pasando segundo anillo Cristo libre. Imagínate además las personas que no han podido ir a trabajar, o que han ido a trabajar y después no tenían que volver a sus casas. Es un daño grande, enorme, Gabrielita. Esto es terrible. Es una cadena, pues, ¿no? Es un perjuicio que hay, es en general, que va afectando a la gente que no puede trabajar, la gente que por más que hubiese querido no ha podido hacerlo. Rolly, Gabrielita, muchas gracias por venir al programa. Negocios son negocios. Muy linda la información, muy buena la conversación. Esperamos tenerlos nuevamente en el programa. Claro que sí, nosotros siempre gustosos. Cuando nos llamen, aquí vamos a estar. Buenísimo. Efraín, cerramos el bloque y nos vamos luego a un corte comercial. Vamos a estar hablando después con un experto en infectología. Vamos a hablar sobre todos los daños que se dan a la salud, no solo pública, sino de manera personal. Volvemos enseguida. Volvemos a esta segunda parte del programa Negocios son Negocios, y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan Saavedra, médico infectólogo, quien nos va a estar hablando de todos los daños que causan a la salud el inhalar esta humareda y cuáles son las recomendaciones que podemos tomar en cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy muy gustoso de participar de esta importante reunión. Gracias, doctor. Realmente estamos viviendo momentos muy complejos en Santa Cruz, en el país. En realidad estamos teniendo afectados más de 7 departamentos, salvo Beni y Pando, en parte, pero después 7 departamentos están siendo tremendamente afectados por la polución, y esto se debe a los chaqueos, a la quema indiscriminada de las hectáreas, de las tierras, etcétera. Pero un principio fundamental que nos preocupa acá en el programa de Negocios son Negocios, doctor, es cómo el humo, la contaminación, está golpeando la economía local, la economía nacional, y nos interesa discutir con usted esos temas. Yo le paso unos datos por si acaso. De acuerdo a estudios de la Unión Europea,
la contaminación genera una pérdida de más de 4.000 millones de dólares anualmente, año contra año. Esa cifra es tremendamente alta porque equivale cerca del 2% del PIB de la economía mundial. Y no solo ese tema, sino que además la polución provoca la muerte de más de 9 a 10 millones de personas anualmente, solamente la polución respiratoria. Ya vamos a entrar en detalle sobre esos temas de las causas de muerte principales en Bolivia. Entonces el panorama, doctor, es muy complejo. ¿Qué podemos esperar nosotros en Bolivia desde el tema de la polución y cómo podríamos protegernos no solo de la salud, sino económicamente? Bueno, sí, en estos últimos días estamos viendo el impacto sobre el funcionamiento de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, debido a esto de la contaminación del aire, ¿no? Lo más importante en nuestra ciudad justamente es el recurso humano, y esto está afectando el funcionamiento o sea, el desempeño económico, intelectual, social, etcétera, y deportivo de las personas. El hecho de inhalar este aire tan contaminado hace que todos los grupos que se toman en cuenta cuando se evalúa el impacto de la calidad de aire estén comprometidos. En el tema salud, cuando se analiza el impacto de la calidad de aire, se toma en cuenta 3 grupos. El grupo de las personas, de los adultos saludables, el grupo de niños, ancianos y embarazadas como segundo grupo, y el grupo de los que tienen enfermedad crónica respiratoria y cardiovascular. Entonces, cuando la calidad de aire disminuye, y eso significa que en el aire hay más de 50 microgramos por metro cúbico de aire, cuando supera ese límite, solamente las personas que son sensibles se dan cuenta de eso. Y se dan cuenta porque empiezan a toser, los asmáticos empiezan a tener congestión nasal, ardor en los ojos, dificultad para respirar, si son deportistas, dificultad para rendir en lo que normalmente hacen, correr, etc. Esas son las personas que tienen mayor sensibilidad. En cambio, cuando la calidad del aire, la contaminación del aire supera los 100 microgramos por metro cúbico, ya las personas que son niños, las embarazadas, los ancianos ya empiezan a presentar en general todas estas molestias cuando están fuera de su casa, y también las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas como asmáticos, bronquíticos, las personas que tienen enfisema y las personas que tienen también presión alta, insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya por encima de 150, 200, la mayoría de las personas, no solamente los sensibles, sino la mayoría ya empiezan a tener molestias. Entonces acuden al médico, el médico evalúa el impacto que tiene sobre su salud, se les da tratamiento y en algunos casos se les otorga baja médica, ¿no? Baja médica para que reciban tratamiento como internación domiciliaria durante 3 o 4 días. Y en algunos casos se interna al paciente, ¿no? Entonces el asmático, lo típico es que el asmático venga con su crisis de asma, se descartan las infecciones, en este momento sobre todo los virus, y la responsable fundamental es la toxicidad que tiene el aire, pero este paciente necesita tratamiento y ahí tiene que recibir oxígeno, tiene que recibir nebulizaciones, tiene que recibir medicamentos, y va a recibir baja médica. Claro. Ahora, doctora, ¿y cuál es el nivel de estrés, por ejemplo, que los hospitales o estos centros médicos sufren a causa de la contaminación? Es decir, de recibir, hablemos en voz alta, 20 pacientes al día, ahora estoy recibiendo 60. Exactamente. Son eventos para los cuales el sistema de salud no está completamente preparado, porque son eventos que no se esperaba este grado de contaminación y por lo tanto hay un montón de pacientes, sobre todo niños, que acuden a la consulta del hospital de niños, a la consulta de pediatría de los demás centros de salud. Muchos de ellos tienen que internarse, entonces el hospital se pone en un estado de alarma
porque no alcanzan los recursos para atender rápidamente a todos los pacientes que requieren atención. A veces faltan camas, a veces falta oxígeno, a veces falta medicamentos, o en otra oportunidad el paciente no encuentra un lugar donde ser atendido, para evitar algo así como colapso de los sistemas de salud. Claro, porque se está estresando todo el sistema. Claro. Ahora, yo me pregunto, no sé, doctor, si tendrá este dato, pero bueno, el nivel de ausentismo laboral en Santa Cruz, hasta donde yo sé, por lo menos estamos llegando ya a un 15, un 20% de ausentismo laboral. O sea, la gente está dejando de producir, de trabajar, de generar ingresos. Y esto es grave. El taxista que no puede ir a trabajar porque se asfixia, qué sé yo, la gente que va a hacer ciertos trabajos, es un problema económico gravísimo. Y la línea de lectura económica, doctor, puede sonar bastante crudo, pero la persona que está enferma o la persona que está muerta definitivamente no contribuye a la economía. Correcto. Sí, es indudable. La persona que está enferma no va a poder producir, no va a poder generar, digamos, la actividad que tiene que hacer al interior de una empresa. Y si la persona es la que es responsable económicamente de su familia, en esos días va a tener que usar su caja de ahorros. Sus ahorros, que son limitados. Claro. El impacto económico que tiene esta contaminación ambiental es muy alto. Y efectivamente tiene un impacto en la economía de las empresas por las bajas médicas, porque tienen necesidad de contratar otro personal para que la empresa siga funcionando. Duplicar costos como empresa por contratar a otra persona. Exactamente. Ahora, doctor, nos hacía Efraín una precisión el doctor bastante interesante, que cuando le preguntábamos cuáles son las principales causas de muerte en Bolivia. Hablábamos de que a nivel mundial la polución, solamente la contaminación del aire genera entre 9 a 10 millones de muertes en todo el planeta. Es una cifra importante, pero no es una cifra tan alta. Pero el hecho de que una sola causa genere tanta muerte es preocupante. En Bolivia, ¿cuáles son las principales causas de muerte, doctor? En general, en Bolivia y en el mundo, el primer lugar está compartido por dos grandes enfermedades, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte, llámense pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias cardíacas, que tienen enfermedad vascular en el cerebro, son un grupo que terminan falleciendo como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares. Y en el otro grupo están la sepsis, como la forma más grave de infección. Entonces, entre las dos se pelean el primer lugar de muerte a nivel mundial. Por debajo de esas dos están, por ejemplo, el cáncer como causa importante de muerte, y por debajo, ya en un análisis estratificado, las enfermedades respiratorias. Yo creo que está muy cerca del cáncer, llámese asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, el propio cáncer de pulmón como causa de muerte. Y aprovechando que estamos hablando de esto, una de las causas importantes para que haya cáncer de pulmón es el consumo del tabaco. Claro. Y entonces esto que tenemos en Santa Cruz, de tener un ambiente tan contaminado, es como si los que nunca fuman estuvieran fumando unos 10, 20 cigarrillos por día. Qué grave eso es. Claro, eso es gravísimo, 10 cigarros por día, Efraín, aunque no fumes. Imagínate que la gente que además fuma, yo he visto gente en la calle fumando en plena contaminación, eso es, Dios mío, es un despropósito. Así es. Entonces estamos hablando de un daño muy grave a la salud pública Así con este es. tema de la contaminación ambiental, y se requieren y urgentemente medidas a tomar. ¿Cuáles creen que ustedes deberían ser esas medidas que debe tomar el Estado? Sí, completamente de acuerdo. Esta contaminación que tenemos actualmente produce un daño importante en la salud pública, que tiene las consecuencias económicas que hemos dicho, ¿no? Y finalmente algunas van a terminar en fallecimiento. Bueno, el origen de este problema, yo pienso que radica en la ley 741. El año 2015 se promulgó la ley 741, que dice que las personas que son propietarias de un terreno de hasta 20 hectáreas
pueden proceder al desmonte y obviamente no dice están autorizados a la quema, ¿no? Pero sabemos que en el país cuando se desmonta las personas queman los residuos sin pedir permiso a la ABT. Entonces, por eso nos explicamos que ha habido tantas quemas en años anteriores. En este momento, si uno entra a una página de monitoreo de focos de calor, en Sudamérica el foco más importante está en Bolivia en este momento. Y en la periferia de Brasil, sí. Pero lo más importante está en Bolivia y la cantidad de focos de quemas de quema de Bolivia se compara a la que está en este momento en Australia. En Australia. Entonces, en este momento el Amazonas, que es el pulmón del mundo, está sufriendo un proceso de deforestación y además de quema. Está aportando una gran cantidad de gases que van a calentar más el planeta que ya lo tenemos caliente. El gran problema en este momento, la gran preocupación del mundo es el calentamiento global y sus consecuencias a todo nivel, que también va a traer epidemias. Eso podemos hablarlo más adelante, como consecuencia del calentamiento global. Pero en este momento yo pienso que la raíz del problema en nuestro medio no es que de parte del Estado se suspenda la quema solamente, que la pausa ambiental. Yo creo que hay que ir más allá, al origen del problema, y es abrogar la ley 741, de tal manera que el propietario que tenga 20 hectáreas o 40 hectáreas, cuando decida desmontar, tiene que pedir la autorización a la ABT y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas de cómo va a manejar los residuos. Porque imagínense, 11 millones de personas, o por lo menos 6 millones de personas en este momento estamos sufriendo grados de afectación a nuestra salud por la contaminación ambiental. Como decía Efraín, ese es un tema de salud pública, están afectando un bien público que es el aire. El aire no es un bien privado, es un bien público. Así es. Lo consumimos todos a diario. Así es. Ahora, doctora, a ver, lo que me está diciendo, lo que nos está diciendo es muy, muy interesante. Quiere decir que de acá a unos 10 años, si no tomamos previsiones, los bolivianos vamos a empezar a sufrir problemas de asma, problemas de cáncer pulmonar, etcétera. Vamos a tener más epidemias y el sistema hospitalario va a ir a un tema de crisis. Así es. Claro, el calentamiento global ya lo estamos evidenciando en nuestro país. Los niveles del lago Titicaca han disminuido 3 metros, el Chacaltaya dejó de ser una pista de esquí, sí. El lago Popó se ha secado, tenemos municipios, más de 130 que están declarados como lugares donde hay sequía, hay municipios donde hay inundaciones. Todo eso es consecuencia del calentamiento global, porque del año 1950 a la fecha la temperatura del planeta ha aumentado 1,5 grados a 2 grados. Que ya es gravísimo. Que ya es muy grave. O sea, la gente que nos escucha, un grado de incremento, eso es gravísimo. Exactamente, no es poco. Gravísimo, no es poco. Entonces, como no se está tomando ninguna medida nacional sobre políticas para por lo menos mitigar el calentamiento global, y tampoco se está haciendo a nivel mundial, o sea, hay intenciones que quedan en eso, en intenciones, pero no se está asumiendo, digamos, actividades concretas para disminuir el calentamiento global. Entonces, el calentamiento global va a aumentar. Para nosotros no es sorprendente, yo vivo acá en la ciudad de Santa Cruz desde hace 21 años, entonces recuerdo que año tras año la temperatura de Santa Cruz ha ido aumentando, hay un calentamiento progresivo, y ahora lo que estamos viendo, digamos, son aumentos muy bruscos de la temperatura, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados a vivir a 30 grados, y cuando llega a 37, 38 nos cuesta, pero ya estamos adaptados. De aquí en adelante la temperatura va a aumentar más si seguimos con las quemas. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto a corto plazo? A corto plazo, las personas que tienen enfermedades respiratorias van a tener intensificación de sus enfermedades. El asmático que estaba controlado va a tener crisis. El bronquítico que estaba controlado va a tener crisis. El hipertenso controlado se va a descompensar la presión. Entonces va a haber un aumento de pacientes que van a necesitar consulta médica por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardiovasculares y por enfermedades neurológicas.
¿no? Eso va a haber a corto plazo, ya lo estamos viendo. Y en el sector de pediatría, que los niños se van a internar por enfermedades respiratorias y por enfermedades oculares. Pero de aquí a unos meses, a consecuencia del aumento de la temperatura, el mosquito que transmite muchas enfermedades tiene la oportunidad de vivir en más zonas del país. Entonces vamos a tener una epidemia más intensa de dengue, por ejemplo, de Zika, de chikungunya. Vamos a tener epidemias de paludismo, de Chagas, de leptospirosis y de influenza. Ese tema está interesante. O sea, ¿la polución también va a generar un incremento en esas otras áreas? No, el aumento de la temperatura. De la temperatura. La polución aumenta la temperatura de la región. Y como consecuencia de eso, el mosquito que necesita vivir a una temperatura de 20 grados, ya no solamente va a estar en Santa Cruz, en Beni, Pando, parte de Cochabamba, el norte de La Paz, sino que también va y Tarija, sino que también ya van a aparecer casos autóctonos en La Paz, en Oruro y en Potosí. Van a haber mosquitos paseños. Exactamente. Se van a expandir a nivel nacional. Claro, entonces va a haber casos locales de dengue en personas que viven en lugares que antes eran fríos y que ahora ya se han vuelto calientes. Donde nunca había dengue. Exactamente. Eso va a pasar con dengue, chikungunya, Zika, paludismo, Chagas, leptospirosis, y van a aumentar los casos de influenza. Y Javier, estamos viendo ahorita todas las afectaciones en la salud pública. Si podemos hablar también del tema ya de Santa Cruz como centro de negocio, imagínate, si esto se vuelve a repetir y se vuelve constante año a año y no se trata de curar este tema, Santa Cruz también puede dejar de ser un destino turístico, puede dejar de ser un destino de negocios, empresas que quizás ven aquí un problema como este tema de la contaminación ambiental pueden dejar de mirar a Santa Cruz. Entonces, los legisladores tienen un trabajo muy grande que hacer ahí, ¿no? Sí, incluso Efraín, esa es una muy buena precisión. Hay un informe que el Banco Mundial ha publicado hace un año atrás más o menos, es el único informe que tenemos vigente, entre comillas, sobre el tema de la contaminación, la polución, el calentamiento global. Y este informe plantea de que la contaminación genera pobreza y genera desigualdad, de manera directa, pobreza y desigualdad. Si a eso le sumamos enfermedades o este tipo de nuevas causales de enfermedad, pues las personas con escasos recursos van a tener serios problemas, porque no solamente se van a enfermar de lo que comúnmente uno se enferma, sino además de todas estas otras padecimientos. Así es. Entonces, la economía familiar, la economía local, la economía formal del país se va a ver afectado grandemente. O sea, no es solamente respirar un aire contaminado, sino ver todo el impacto que hay, Efraín. Eso es gravísimo. O sea, sí, tiene muchas implicaciones. Así es. Y algo que es importante, doctor, las familias, para evitar que las familias se enfermen, ¿no? Los hijos sobre todo. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué recomendaciones usted puede darnos? En este momento, el aire, la calidad de aire dentro de los domicilios es aproximadamente 40 a 50% menos contaminado que afuera. Entonces hay que cerrar ventanas, cerrar puertas para que el aire dentro del domicilio sea menos contaminado, ¿no? Cuando uno sale de su domicilio es recomendable utilizar barbijo, porque el aire contaminado tiene varios componentes. Tiene partículas de carbón que tienen más de 10 micras, tiene partículas de carbón que tienen menos de 2.5 micras, tiene aumento de ozono, tiene aumento de dióxido de nitrógeno, que todos ellos producen malestar general, pero sobre todo en la parte respiratoria, en la parte cardiovascular y en la parte de los ojos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que las personas cuando salen afuera, por ejemplo el día lunes o el domingo, que fueron los días más contaminados, la recomendación era estar fuera de la casa usando barbijo por lo menos durante 30 minutos y volver rápidamente a la casa. ¿Cuál es la otra recomendación? Evitar practicar deportes fuera de la casa, porque el ambiente está completamente contaminado. Ni siquiera con barbijo. Claro, el barbijo le protege a usted porque el barbijo tiene 3 capas y esas 3 capas lo que hacen es filtrar
y atrapar las partículas grandes, las de 10 micras, y con menor eficacia las de 2.5 micras. Entonces el barbijo quirúrgico o usar un doble barbijo nos protege más. Pero el resto del resto de la cara no está protegido. Entonces a eso hay que agregar que uno tiene que lavarse la cara con agua, con el objeto de disminuir la cantidad de carbón que uno tiene en la cara y en los ojos. De esa manera se evita la contaminación de la irritación de los ojos, ¿no? Entonces, eso les recomiendo. Y además consumir alimentos que disminuyen la oxidación. Entonces, los antioxidantes naturales, por ejemplo, como la mandarina, la naranja, que contienen vitamina C, el té verde, el hecho de consumir bastante agua, ayudan a que la oxidación que normalmente tiene el cuerpo con actividad normal y que aumente esa oxidación al respirar ese aire tan contaminado disminuya con el consumo de antioxidantes. Entonces, la recomendación es esa: usar barbijo cuando uno sale fuera de la casa, evitar practicar deportes, evitar hacer actividad muy extenuante fuera de la casa, consumir, mantenerse hidratado, consumir alimentos antioxidantes, y el lavado de la cara es importante para disminuir la contaminación en los ojos. Efraín, muy interesante lo que nos cuenta el doctor, pero a mí me tiene muy estresado, doctor, porque estamos saliendo de una pandemia, que hay que usar el barbijo, que hay que lavarse las manos, luego que hay que andar con el alcohol hidráulico, luego que no hay que dar la mano, luego que hay que evitar los ambientes cerrados. Ahora viene la polución, que hay que hay que refrescarse. Estamos entrando a un sistema de calidad de vida totalmente absurdo, es decir, no es ni calidad ni es vida. Son dos palabras que ahorita no tienen sentido juntas, porque no tenemos ni calidad ni vida. Entonces estamos afrontando un escenario que cada vez va a ser más grave, porque yo me acuerdo, doctor, a ver, pongámonos en este escenario. No hay chaqueos en Santa Cruz, no hay chaqueos, pero los micros, los camiones, uno a las 6, 7 de la tarde ve la contaminación que tiene Santa Cruz y es brutal. Sí. Entonces, si es que no hubiesen chaqueos, Efraín, igual vamos a tener la polución del tráfico que tenemos, que tampoco hay control. Estamos a la de Dios, doctor. Sí, por eso es importante que a nivel municipal, departamental, nacional, se elabore un plan de mitigación del calentamiento global. Claro. Porque justamente la combustión de la gasolina, del gas, de la gasolina y otros, producen la contaminación, el aumento de dióxido de nitrógeno, de ozono, de las partículas de 2.5 micras, de las partículas de 10 micras. Entonces, hay que de alguna manera ir regulando, tratando de disminuir la contaminación que cada día producimos, ¿no? El hecho de usar los sprays, por ejemplo, los desodorantes en spray, el hecho de utilizar, digamos, en la cocina, trabajar con gas, todo eso genera contaminación. Inclusive, le cuento algo más, hay un dato muy interesante. Nosotros consumimos alimentos y también producimos gases. Claro, por supuesto. Entonces, lo que se estima es que un hombre común produce 300 kilos de dióxido de carbono cada día. ¿Cada día, doctor? Cada día. 300 kilos. 300 kilos. Y los cerdos producen 450. Las vacas producen 3.000 kilos. Claro, las vacas producen 3.000 kilos, al igual que un auto pequeño. Sí. Por vaca, ¿no? Por vaca. Por vaca. Sí. Esa es la cantidad de dióxido de carbono que se produce cada día. Wow. ¿Y nosotros, doctor, dijo cuánto? 300 kilos. 300 kilos, o sea, somos unos contaminantes con patas. Claro. Es así, eso es lo que genera, digamos, Qué dato más interesante. La digestión, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber venido aquí a Negocios son Negocios, un programa especializado en temas de economía y finanzas. Hemos tenido muy buenos datos, gracias por esos. Efraín, vamos a una tanda comercial pequeñísima y luego volvemos con más noticias acá en el programa. Un abrazo.
están. Volvemos a Negocios son Negocios. Y Javier, hemos visto, ¿no?, en estas 2 entrevistas que las quemas ilegales, las que se descontrolan y las que generan todos estos incendios, generalmente es el pequeño productor el que ocasiona esto, porque el grande ya tiene un sistema como lo que es la siembra directa, la rotación de cultivos, y bueno, hemos visto que la afectación a la salud, sobre todo a la salud pública, es grande, ¿no? Sí, temas muy interesantes que hemos tratado en el programa, a ver, que podemos sacar titulares. En estos días de contaminación, el promedio es de 10 cigarrillos que nos hemos fumado por día en la contaminación. Si usted no ha fumado nunca, bueno, le comento que estos días usted se ha fumado literalmente 10 cigarrillos por día. Segundo, la principal causa de muerte en Bolivia, accidentes cerebrovasculares. La tercera ya es temas de respiración, etcétera. Eso puede incrementarse en el futuro por este tema de contaminación. Y lo más preocupante, que Bolivia en este momento está en el segundo lugar como país más contaminado del mundo entero. En el índice de calidad de aire, ¿no? El índice de calidad de aire. China sigue siendo el primero, pero Bolivia se ubicó en el segundo lugar como el país con mayor contaminación de aire. Eso es tremendamente, pero no podemos seguir en estas cifras, romper estos récords negativos. Tenemos que alguna vez poder romper récords positivos. Y por último, el tema de la Sociedad de Ingenieros y de Forestales, que me parece muy interesante que ellos buscan una postura técnica, buscan tener un documento, una guía, para que todo el sector, todas las cadenas productivas, podamos de alguna manera frenar nuestro impacto negativo en el cambio climático y en la contaminación. Algo muy importante, que esto tiene que ser un trabajo, un esfuerzo entre el sector privado público, y aquí hay un trabajo muy importante que tienen los legisladores, de tener unas leyes, unas normativas que sean más duras con los infractores. Más drásticas, con multas más grandes. Y yo te diría, Efraín, en el hecho de evitar los chaqueos, ya la multa, ya el hecho de que tú digas, o te multo, tú tienes la chance de hacerlo y pagar la multa, cuando debería ser prohibidísimo llevar adelante esto. Pero bueno, son partes de la legislación. Ojalá nuevamente los políticos hagan lo que tengan que hacer, porque para eso están, y tomen decisiones correctas para que esta economía, este país que es tan hermoso, produzca y crezca mucho más. Así es, porque estamos afectando a la naturaleza y sobre todo al calentamiento global, que es lo que menos queremos, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos entonces en la próxima edición aquí en Negocios son Negocios. Estamos viendo temas muy interesantes, muy coyunturales y con mucha data económica. Un abrazo y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, www.economy.com.bo. Estamos en Twitter con Javier Medrano, el Twitter de Efraín. Economy Bolivia. Economy Bolivia. Estamos en la página web de www.medranoasociados.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todos lados. En todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Perfecto. Entonces, nos vemos en la próxima edición. Un abrazo.